Y quisiera empezar repasando una vez más la afirmación con la cual empezamos esta serie de estudios. Lo leemos todos juntos. Como dijo el Señor, el ladrón no viene sino para matar y para que la tengan en abundancia. El Señor nos enseña en esta afirmación notable que ustedes y yo necesitamos vida de abundancia, que si Él no venía, esa posibilidad no existe. Pero demos gracias que Él vino, y por lo tanto ustedes y yo podemos ser elevados al tipo de vida que todos anhelamos alguna vez vivir. Sin embargo, hay problemas. ¿Dónde está el problema? Bueno, ustedes y yo analizamos el primer tema y vimos que vamos a la próxima transparencia, dijimos que la razón de que no gozamos la vida de abundancia es porque entre Dios y los hombres ha habido un corte en las comunicaciones por culpa del pecado que entró. Y por lo tanto trajo consecuencias devastadoras. Y es por eso que si Cristo no venía, la posibilidad de vivir una vida feliz y con propósito no existe. Es por eso que Él tuvo que venir con una misión de salvación. Ahora, en el primero de los temas hice la umbrella. Les dije, así es como funciona el sistema, así es como encajan cada una de las partes. En esta mañana quisiera mirar al componente humano. ¿Por qué ustedes y yo necesitamos un Salvador? ¿Es algo que realmente vale la pena considerar o es que ustedes los que tienen complejos religiosos se juntan para perder el tiempo nada más? Bueno, mis hermanos, hoy quiero hablar un poquitito de lo que es el problema de la raza humana. Quiero hablar primero de todo el potencial que ustedes y yo tenemos por ser creación de Dios y luego un poquitito de todos los problemas que a ustedes y a mí nos aquejan por la entrada del pecado en el mundo. ¿Vamos por parte? Bueno. La próxima transparencia los quiero llevar al fundamento de lo que es la raza humana. Y es el día que Dios se puso en acción para darnos vida a ustedes y a mí. Leemos en Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, hagamos al ser humano, a la raza humana, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, la tierra y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios, vuelvo a enfatizar, creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuesta creer que esta frase tan cortita pueda tener un significado tan vasto, profundo, acerca de lo que es el ser humano y las potencialidades que Dios nos otorgó el día que nos dio vida. Noten bien, este término imagen y semejanza son sinónimos, pero lo que conlleva la idea es algo que ustedes, yo no sé si existen todavía. ¿Se acuerdan cuando íbamos al correo y nos ponían un sello en las estampillas? Si usted se acuerda, tiene más de 50 años, los más jóvenes no creo que hayan visto eso. Pero lo que estaba en el sello se ponía sobre la estampilla y ahí quedaba la imagen del sello. O sea, lo que quedaba sobre la estampilla era exactamente lo que estaba aquí. Esa es la figura del lenguaje que Dios utiliza para cuando nos quiere recordar que ustedes y yo llevamos la imagen de Dios en nosotros. Quiere decir que dentro de lo que Él hizo, ustedes y yo tenemos muchas características de ese ser infinito que es Él. Y por lo tanto, cuando Dios hizo al creador, a la raza humana, lo hizo al ser humano como una entidad completa, acabada, un producto final. No tenía más nada que mejorar. Era lo mejor que había en la creación, era la corona de la creación, lo mejor que salió de las manos de Dios. Lógicamente que al igual que un bebé íbamos a tener la gran oportunidad de conocer más, ampliar,
Pero básicamente, el día que usted recibe un bebé en el mundo, recibe un bebé completo. Luego él va a crecer físicamente y va a conocer cosas más y va a crecer. Pero ustedes y yo, al decir la Biblia que tenemos la imagen de Dios en el hombre, nos coloca a la altura del Creador. Nos ofrece posibilidades que son sin límite. El salmista en el Salmo 8, versículo 5, captó algo de todo lo que estamos diciendo. Cuando dijo, sin embargo, al hombre, a la mujer, los has hecho un poco menor que los ángeles, dice. Bueno, es una lástima. Los que tradujeron la Biblia tienen miedo de poner la palabra correcta. Pero el original dice, le hiciste un poco menor que Elohim. ¿Qué es esa palabra? Dios. Ustedes y yo somos un poquito menor que Dios. De ahí los argentinos nos creemos un poquito. Pero quiero decirles a todos que sobre ti está el sello de la grandeza. Tú tienes valor incalculable a los ojos del Creador. Tienes, por un lado, la característica de que fuiste hecho del barro, pero en tu ser Dios sopló el aliento de la vida y has llegado a ser un ser viviente. ¿Qué implica que tú y yo estamos hechos a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios? Bueno, déjenme decirles 3 o 4 cosas. Este es un tema largo, no puedo tratarlo todo hoy en detalle, pero por lo menos para que se acuerden. Primero, la imagen de Dios en tu vida y en la mía, implica que teníamos justicia original. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes y yo, cuando fuimos colocados en el Edén, en Adán, teníamos conocimiento verdadero. Conocíamos lo más importante, que era conocer a Dios y tener comunión con Él. Pero luego se nos ofrecía la posibilidad de conocer todo el mundo. El ser humano tenía justicia perfecta. Adán no nació torcido, chueco, malo, corrompido. Nació perfecto. Y es más, tenía santidad positiva. Muchas veces decimos, Adán nació en la inocencia. No, Adán no nació neutral. Tenía un amor por Dios, tenía pasión por Dios, tenía comunión con Dios, tenía una capacidad de amar a Dios. Era mucho más que, inocente, No. Segundo, lo acabo de decir, la imagen de Dios significa que el ser humano es un ser viviente. Nos dice Génesis 2:7, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Esta es nuestra humanidad, nuestra limitación, pero sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vaya grandeza. Esto implica 2 o 3 cosas. Que dentro de ese soplo de vida el Señor nos dio el poder intelectual, el poder de hacer razonamientos, de hablar, de comunicarnos. Esa es la corona que pertenece al ser humano. Ustedes y yo tenemos el reino mineral. ¿Puede pensar la piedra? Algunos tienen una adoquina en el cerebro, pero no, la piedra no piensa. ¿Pueden pensar los vegetales? No, no piensan. ¿Pueden pensar los animales? No. Si nosotros no los auxiliamos a ellos, ellos no se pueden ayudar solitos. Cuando el perrito se enferma, tenemos que venir nosotros como veterinarios a ayudarles. El ser humano pertenece a otro nivel. Tenemos capacidades que son realmente notables. Además, se nos dio la capacidad de amar, de sentir, de realmente poder expresar el amor. Y dice más, todo esto implica la libertad de elección. Este es el regalo más grande que tenemos como seres humanos. La libertad de elección. Los seres humanos hemos luchado a lo largo de los siglos contra sistemas políticos que son dictatoriales, que nos quieran robar la libertad de elección. Hemos hecho revoluciones, gente ha pagado con la vida, con tal de sacarnos de encima a un tirano que nos quiere decir, así se vive. No, porque ustedes y yo somos corona de la creación por el derecho de Dios. Tenemos libertad de elegir, desde las cosas más chiquititas hasta las cosas más importantes. Tercero, la imagen del hombre también implica espiritualidad. El ser humano es el único que tiene la capacidad de comunicarse con Dios.
de llegar a conocer a Dios, de amarle y tener una relación dinámica, personal, creciente con Dios. Dijo el Señor, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ustedes y yo tenemos la capacidad que nadie tiene de poder comunicarnos con Dios y decirle, tú, Señor, aquí estoy yo, y me postro delante de ti, te amo y te sirvo y te adoro, y gracias por ser el creador y dador de la vida. Además significa inmortalidad. Ustedes y yo, el día que recibimos vida, es para siempre. El sepulcro no acaba la vida, simplemente es un cambio en la existencia. El cuerpo va al sepulcro, el espíritu va a Dios. Ustedes y yo vamos a vivir para siempre en un lugar que nosotros elegimos de este lado. Por eso les invito a que vengan los viernes, si quieren saber lo que les espera más allá de la muerte. Ahora, ustedes y yo vamos a vivir eternamente. Es interesante porque en español no tenemos estos dos conceptos. Pero si ustedes leen la Biblia en inglés, van a encontrar que hay dos conceptos. Uno es life everlasting, otro es life eternal. Nosotros no tenemos esos dos conceptos, tenemos solamente vida eterna. El ser humano recibió life everlasting. Comienza el día de tu concepción y se extiende por el resto de los siglos sin fines. Vida eterna es lo que Cristo vino a traer. Eso sí lo podemos pedir. Y luego, esta imagen lo vimos y lo vamos a volver a leer una vez más. Dios le dice al ser humano, te doy la capacidad de completar la obra que yo comencé. Te doy la capacidad de desentrañar los misterios del universo, de ser mi virrey, mi corregente. Y es por eso que leemos, Dios les bendijo. ¡Qué frase! Cuando Dios colocó al ser humano en el jardín, le dijo, te bendigo Adán, te bendigo Eva. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre el... Vean, hasta el día de hoy esto sigue en vigencia. ¿No está contento usted de todos los avances que ha hecho la medicina en el último siglo? Hasta hace 200 años, el tiempo de vida de un ser humano, ¿cuánto era? Si llegabas a los 55, eras un bienaventurado. El promedio de vida era cortísimo. Las enfermedades barrían con ciudades enteras, poblaciones completas. Y sin embargo, cuánta gracia doy yo cada día que pienso en esos hombres que están en los laboratorios analizando cómo funciona el cuerpo humano y desarrollan una medicina que pueda tocar eso ahí. Y ustedes y yo tenemos los beneficios que tenemos. Eso es parte de la corona del ser humano, ha sido dado por Dios esa capacidad. Por lo tanto, cuando ustedes y yo vemos lo que es el ser humano, ustedes y yo tenemos que explotar en un canto de alabanza y decirle a todos los que nos quieran decir, eso de que yo soy el último chimpancé en la cadena es para ustedes. Que se lo coman los tontos a esas teorías. La Biblia piensa de ti y de mí de una manera mucho más elevada que lo que piensan esos cochinos. No tengo otra palabra para llamarles. Usted no pertenece a los cerdos. Usted pertenece a la realeza de Dios. Vamos que sí. Pero algo salió mal en el ser humano. Algo salió muy mal. En el día de hoy todo lo que acabo de decir no se está viviendo. Vamos a la próxima. ¿Les gustaría llevárselos a la casa? ¿Los conocen? ¿No los conocen? Miren qué rostro de angelitos que tienen. 8 años, 10 años. ¿Conoce la historia? Permítame recordársela. Ocurrió en el año 93, el año que Christopher nació. Por eso la tengo tan grabada. Estos dos son los dos monstruos de Liverpool. Si la policía no los protegía, los linchaban y ojalá hubieran hecho eso. Posiblemente se lo merecían con creces. ¿Por qué? Porque este niño de 8 años y este otro de 10, un día en un mall atrajeron a un chiquito de 2 años, lo separaron de la madre, se lo llevaron a las vías del tren y lo asesinaron a golpes.
10 años, 8 años. Y usted dice, no puede ser. Niños haciendo eso, sí. Pero no se enoje contra ellos. ¿Por qué se podría hacer usted de no ser por la gracia de Dios? ¿Qué es lo que está mal en el ser humano? ¿Cómo es que podemos escuchar? Sácale la foto, Cris, porque no los quiero ver más de todos. Lo peor de todo es que en estos días que se cumplieron 25 años, alguien decidió hacer un documental para pagarle al criminal peor, así gana por haber matado al niño de 2 años. ¿Qué les parece en el mundo en que vivimos? ¿Se imaginan el dolor que llevan los padres del niño que murió? Es indescriptible. Y sin embargo, ese es el mundo en que vivimos. Somos buitres, cada vez más pervertidos y depravados. Ya no encontramos satisfacción en las cosas más inmundas, sucias, bajas o heces. Cuanto más degradado, tanto mejor. Así es el ser humano en el día de hoy. Y ustedes dicen, ¿qué pasó con estos? Traigo esta historia porque en el diario salió 25 años. Y el de la derecha, los dos salieron libres a los 18 años porque la ley británica dice que el crimen prescribe cuando un chico se hace adulto, a los 18. El de la derecha volvió a delinquir, volvió a prisión. Lo encontraron con colección de pornografía infantil. Y volvió a entrar y volvió a salir y volvió a entrar y ahí está todavía. Si hubieran puesto en práctica lo que dice Génesis 9:10, que el que toma la vida de un ser humano debe ser muerto porque ataca a la imagen de Dios en el hombre, estos chicos no tendrían que estar vivos en el día de hoy. Alguien va a decir, pero usted es un troglodita, pastor. No, eso es lo que dice la palabra de Dios. Al ser humano le va muy mal por haber abandonado la palabra de Dios. Es por eso que hoy les quiero hablar del monstruo que vive en usted y que vive en mí. Porque esto no es para hacerle sentir mal a usted. Este es el problema que yo llevo. Y tengo malas noticias. Y es que usted también lo tiene. Esta mañana podemos estar bien vestidos, con perfumito, con la última moda, pero tenemos un corazón que realmente es tremendo. La Biblia acusa al ser humano de que todo el tronco, la enfermedad principal, es el problema del pecado. Y el pecado entró a la raza humana en el jardín, porque nuestros padres que estaban en un ambiente perfecto fueron seducidos por fuerzas de maldad. Ahora, noten bien, cuando Eva cayó, no podían culpar al hogar en el cual habían nacido porque ellos eran el primer hogar. No podían echarle la culpa a papá, que era un maestro, porque el papá era Dios. Y sin embargo cayeron. No podían echarle la culpa a las estructuras sociales injustas. Esta es la tontera que nos dicen los marxistas. Las estructuras sociales injustas hacen al hombre malo. Cambien las estructuras y cambia el hombre. Mentira. El ser humano es el que crea las sociedades injustas por el problema del pecado que llevamos adentro. Tercero, no podían culpar las malas compañías porque no tenían a nadie. Estos niños de Liverpool podrían haber dicho, bueno, este me llevó a matar al otro. No. Adán y Eva cayeron porque alguien los sedujo. Un poder espiritual más grande, más poderoso los engañó. Esto nos lleva a pensar entonces 4 cosas en relación al pecado. Y en este caso la Biblia va de choque de frente contra toda la psicología moderna y contra todas las tonteras que se enseñan. Queremos decir que la Biblia enseña que el pecado no es falta de educación. Nuestras cárceles están llenas de gente con doctorados, maestrías, BA, BS, lo que sea. Están llenos de gente muy educada, pero criminales y ladrones y estafadores y de todo tipo. Segundo, no es falta de estima propia. Acá en esta ciudad tuvimos un cráneo que levantó una catedral de cristal. Y el tipo salió a predicar que el problema fundamental del hombre es falta de estima propia. Me pregunta qué estima propia habrá tenido Hitler para llevarnos a 50 millones de muertes. ¿Tan mal habrá sido la madre de Adolfito? Ah, mis hermanos, no, a ti no te falta mirarte al espejo y adorarte. Tú tienes un problema mucho más grave. Tercero, el pecado no es privación. ¡Ay, al niño! Denle todo lo que quiere, porque si no va a tener un complejo.
Mis hermanos, dale al chico todas las paletas que quiera, dale todos los gustos que quiera, va a salir un violador, un asesino, un criminal, porque el pecado vive dentro de él. No es cuestión de privación. Lógicamente que como padres quisiéramos hacer lo mejor por ellos, pero no por haberme privado yo. Yo nunca tenía plata para comprarme una número 5 cuando era chico. ¿Y por eso fui a la prisión y asesiné a alguno? Creo que no, que se lee un poquito mejor que eso. Tampoco el pecado es una enfermedad. Ojalá fuera una enfermedad. Inventaría una vacuna, te vacuno y vos no tenés más problemas. Allá teníamos un cómico que en Argentina que decía, anda a vacunarte contra la envidia. Ahí la tenés. ¿Cómo nos vacunamos contra esos males del espíritu? Mis hermanos, el pecado es algo mucho, mucho más grave, mucho más serio. ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto al pecado? Lo primero que nos enseña es que el pecado es un mal moral. Es una fuerza espiritual que se ha venido a tu vida y a la mía, que vive dentro nuestro. Y que desde ese lugar que el Señor Jesús llama el corazón, sale todo tipo de manifestaciones inmundas y dolorosas. Es por eso que cada una de las palabras que usa la Biblia nos dan a entender algo de lo que es este problema. Cuando la Biblia usa la palabra pecado, nos quiere decir errar el blanco, desviarse del camino recto. Si Dios te quería haciendo esto, vos terminaste haciendo todo lo contrario. Segundo, nos dice, es transgresión, es una culpa, es una transgresión malvada de la ley. Sé que no lo debo hacer y lo hago y me deleito también. Y soy orgulloso y me junto con la ganga a dar gracias de lo maravilloso que soy y de lo inteligente que soy. Rebelión. No querer sujetarse a la autoridad de Dios. No, el ser humano le levanta la mano a Dios. ¿Quién sos vos para decirme a mí? Esto es lo que yo encuentro todos los días. Ustedes me escuchan a mí y dicen, ¿yo qué le debo a usted? Nada. Tu problema no es conmigo ni con la iglesia. Tu problema es con Dios que te dio la vida. Maldad, culpa, deslealtad, traición. ¿Cómo se puede explicar la muerte de ese niño? Ahí está. Eso es lo que lleva el ser humano adentro. Iniquidad, perversión de la naturaleza. ¡Qué cuadro! ¡Ah, bárbaro! ¡Qué tremendo! ¿Quieren que siga? Cortamos acá y vamos a otra cosa. Vamos a tomar un cafecito. La Biblia sigue hablando. El pecado es de carácter absoluto. El Señor Jesucristo nos instruyó cuando dijo, el que no está a mi lado, está contra mí. El que a mi lado no recoge, desparrama. Ah, mis hermanos, el pecado nos ha alienado del Creador. No solamente que no queremos tener comunión con Dios. El pecado es separación de Dios, es oposición a Dios, es odio a Dios. Y esto se traduce en constantes transgresiones de la ley de Dios en pensamiento, palabra y obra. Ahí la tienen. Así es el pecado. Nos aparta de la fuente del bien, nos hace a la imagen del otro. Tercero, el pecado es incapacidad total. ¿Qué queremos decir? Que ustedes y yo que fuimos creados con la capacidad de amar a Dios y tener una relación personal con Él, la hemos perdido. En lugar de amar a Dios, ¿a quienes nos amamos? A nosotros mismos. Me miro en el espejo y digo, ¡qué belleza! Que todo el mundo se postre delante mío. Todos están para mí, todo soy yo, mío. ¿Conocen? Que los demás me sirvan. Y esto hace que el ser humano, en su fuerza natural, en su inclinación natural, no pueda hacer nada para agradar a Dios. En este momento, ahí está la comunidad hispana de Pasadena. ¡Qué comunidad horrible! Ustedes van a decir, pero usted no los quiere. ¿Cómo no los voy a querer si para eso estoy acá? ¿Por qué digo eso? Porque han venido de nuestros países, donde no tenían comida, donde no tenían medicina, donde no tenían futuro. Y vinieron a este país donde tienen libertad, provisión, comida, vestido, trabajo, progreso. Les pregunto, señores y señoras que me están escuchando, ¿tenemos hogares más felices los hispanos por haber venido a Estados Unidos?
Los hogares son más seguros que antes o los crímenes ocurren dentro. Se solucionaron los problemas con el alcoholismo y la borrachera y la drogadicción por haber venido a Norteamérica. Todo eso son engaños. Ahora paseamos la miseria en un carro del año. Vaya, pensamos que si estoy en Hollywood y tengo dinero, ¡ay, ya la hice! Mis hermanos, el problema es mucho más serio. Fue nuestro Señor el que, mirando a la generación de sus días, le dijo: ustedes son hijos del diablo y quieren hacer la voluntad de vuestro padre. Tremendo lo que les dijo el Señor. Si se lo hubiera dicho a los chinos, a los japoneses, a los hindúes, a los africanos, a las tribus nativas que estaban acá, hubiéramos dicho: bien, Señor, tienes razón, porque son hijos adoradores de demonios. Pero el Señor se los dijo a los judíos que conocían la Biblia, que tenían el templo, que conocían a Dios, y le dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¡Qué tremendo! Y uno dice: ¡oh! Jesús, capítulo 8 de Juan: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¡Ja! Alcohólicos Anónimos te va a ayudar con el pecado. No te va a ayudar Alcohólicos Anónimos. ¿Te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Nadie te puede ayudar fuera de Jesús. Es por eso que dijo el Señor: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. ¿No tendría que estar toda la comunidad hispana acá en la casa de Dios en esta mañana? Dándole gracias porque nos ha dado la vida, dándole gracias porque nos ha dado la salud, dándole gracias por todas las oportunidades. ¿No tendría que estar la capilla chica, la gente apretándose para dar gracias? ¿Dónde está el ser humano? Se burla de Dios. Ustedes son los estúpidos que van a la iglesia. Ustedes son los perdedores. Ustedes. Los avestruces meten la cabeza abajo de la tierra, dicen, para solucionar los problemas. Esa es la comunidad hispana. Francis los tiene todos los días llorando. Venga a la iglesia, Cristo le puede salvar. Ah, no, eso no me interesa. ¡Ja! ¡Qué vivos que somos! Y cuando uno llega a este punto, ustedes se dan cuenta. Ustedes me escuchan a mí decir que yo no creo en ningún tipo de consejería. Porque eso es lo que el ser humano quiere. Consejería. Venga y dígale a mi señora que no sea tan horrible, que no sea tan mandona, que cambie. ¿Y cómo hago yo para cambiarle el corazón a la sargenta? ¿Cómo hago yo para cambiarle el corazón de tigre a ese hombre? Nadie puede hacer eso. Consejería es perder el tiempo. Lo que tú necesitas y yo necesitamos es un nuevo nacimiento que solamente Cristo puede dar. Es por eso que alguien tal vez escucha esto y va a decir: pero, pastor, ¿so what? ¿Quieres saber cuáles son las consecuencias del pecado? Permítame recordarte. Primero, muerte espiritual. El día que Adán pecó, ya lo dije 1.000.000 de veces desde este púlpito, murió espiritualmente. Se separó de la fuente de la bendición. Adán es como esas flores que usted pone en el florero. Y uno dice: ¡qué hermoso! Pero al haber sido cortados de la planta, están condenados a secarse y a morir. Jesucristo dijo, ¿cómo dijo el Señor? El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. El hombre sin Dios es una víctima, es un pobre desgraciado, vive una sombra, vive un engaño, vive una mentira. No tiene comunión con Dios, le falta la felicidad, no puede ser feliz jamás. Tráiganlo a Estados Unidos, pónganlo en Beverly Hills, denle millones, no va a ser feliz porque la miseria le lleva aquí adentro. Está separado de Dios, no puede vivir bajo su bendición. Segundo, las consecuencias del pecado, los sufrimientos que el pecado trae a nuestra vida. Ah, sí, esto no se predica. Ahora la gente va a la iglesia para volar como las águilas. Mis hermanos, ¿quién está detrás de los tsunamis? ¿Quién está detrás de los terremotos? ¿Quién está detrás? Muchas veces pensamos que Dios es Santa Claus y ayúdame cuando te necesite y después andate a pasear que sos un... No.
El pecado trae sufrimiento. El pecado trae sufrimiento en tu salud. Ustedes y yo, si no hubiéramos pecado, jamás nos hubiéramos enfermado. El pecado trae sufrimiento sobre tu salud primero. Pregúntanle a cuántos que saltaron a las relaciones ilícitas y hoy están muriendo de un SIDA. Y muchos dicen, Dios no hará esas cosas, ¿no? Miren, yo no sé si el SIDA viene del diablo, pero una cosa que yo les quiero decir es, temamos a Dios y respetemos su palabra. Nos va a ir mucho mejor con la salud. El pecado trae. ¿Cuántos de ustedes conocen cuyas vidas han sido acortadas porque el hígado no pudo más y murieron? ¿Cuántos conocen que los pulmones no pudieron más y murieron? Y sin embargo no aprendemos la lección. Decimos, el gobierno tiene que pasar legislación y prohibir fumar. ¿Tan bebecitos somos? No, mis hermanos, no. El pecado trae sufrimiento. Los chicos mueren en el auto, en accidentes. Es la mano de Dios que está ahí. Muchas veces sobreviven por la mano de Dios. Unos dicen, pero pastor, miren que en Los Ángeles nos va a venir en cualquier momento el terremoto. Demos gracias que no cayó todavía. Porque si pegara en Hollywood, qué bien que nos vendría, ¿no? Pero se dan cuenta, el Señor ese tipo de mentalidad la combatió cuando un día le vinieron a hacer una pregunta. Señor, ¿qué dices tú de los que Pilato les cortó la cabeza y mezcló la sangre con el sacrificio del templo? Y el Señor contestó con estas palabras en Lucas 13. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que había en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Vean lo que está diciendo el Señor. Muchas veces decimos, wow, estalló una represa en Brasil, murieron tantos. ¿Qué habrán hecho? Bueno, no eran mejores que tú o peores que yo. Dios intervino, Dios hizo algo. Para decirnos a todos, presten atención, señores. La vida es muy frágil. Tenemos que manejarla con el poder de Dios de acuerdo a su plan. Tercero, el pecado trae muerte física. Realmente, qué triste, ¿eh? Esto sí que me pone triste a mí. Uno ve todo lo que uno es y que termine desgraciado en la tumba. ¿Por culpa de qué? De haber violado la santidad de Dios. Es triste ver morir a los seres que amamos. Es triste verlos ser tomados por un poder que no se puede controlar, no hay nada que se puede hacer, pasan los días y el ser humano va cayendo hasta que finalmente se va. Es tremendo. Menos mal que para la muerte física hay esperanza por la obra de Cristo. Por lo tanto, la muerte física es la separación del cuerpo, del alma. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero para aquellos que tienen vida inmortal y nunca se han reconciliado con Dios, la muerte va a ser muerte doble. Es por eso que me lleva a la muerte espiritual. Esta es la muerte segunda. Yo no sé, a mí me pone la piel de gallina hablar de estas cosas. Cada vez que pienso en lo que la Biblia dice, a mí me espanta. El viernes compartí algo con ustedes, lamento que no estaban, la mayoría de ustedes no estaban, se la están perdiendo, muchachos y chicas. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué es esto? Por ahí hay un sermón que yo prediqué en el año 16, el juicio final ha llegado, si lo quieren ver, búsquenlo. Y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El lago de fuego. ¿Sabe dónde está Fidel Castro? ¿Quiere saber? Este libro tiene la respuesta. ¿Quiere saber dónde está Hugo Chávez? Este libro tiene la respuesta. ¿Quiere saber dónde está Michael Jackson? Este libro tiene la respuesta. El problema del ser humano es agudo, gravísimo. Ha caído en un pozo tan oscuro y ni siquiera sabe que está en un pozo. Está en el Titanic y porque tiene una Budweiser piensa que con eso ya está. Pero el Titanic se va a pique. Y en esta noche que les hablo a cada uno de ustedes. Años atrás estaba en Vancouver
Cuando llevé a Francis a la oficina, trabajaba para la Campus Crusade en aquellos años, y luego me voy para mi oficina y venía escuchando la radio y salió el noticiero de las 8 de la mañana. Y el locutor dio la siguiente noticia. Dijo, el coleccionista de serpientes que tenía la colección más grande de Canadá acaba de morir ayer. Yo dije, ¿qué noticia es esa? ¿Qué me importa que el coleccionista de serpientes murió? Pero lo que hizo que la nota nunca más se me olvidara fue lo que el locutor dijo a continuación. Este hombre, por años, construyó la colección de serpientes. Gastó millones de dólares construyendo la colección de serpientes. Y la única que le faltaba era una cobra que vive en Egipto. Y se la conoce por tener el veneno más potente que conoce la raza humana. Y este vivo viajó a Egipto para traer la cobra para la colección. Pensó que la cobra era un pet. Y ese día hizo algo mal, algo salió mal, y la cobra lo cazó. Y en un instante estaba en la eternidad. Mis amigos, mis hermanos, la cobra no es un pet, el pecado tampoco. Ustedes y yo pensamos que con la cobra podemos jugar, que la cobra la voy a dominar con la varita. La cobra va a venir y te va a dar el justo precio por tus acciones. Dice la palabra de Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y el que cosecha para la carne, de la carne segará corrupción. Ese es el problema del ser humano. ¿Se da cuenta? Por eso no creo en la consejería. Por eso no creo que el ser humano necesite, dame una inyección, así soy una persona nueva. Haga yoga, coma comida orgánica. Al final del camino, si no te has arrepentido y te has reconciliado con el Creador, te espera un lago de fuego. Damas y caballeros, ¿cuál es la necesidad más grande que tiene usted, que tengo yo? La necesidad de un Salvador. La necesidad de alguien que perdone mi pecado, que limpie mi culpa, que limpie mi pasado, que saque las inmundicias. Todas están a los ojos de Dios, que están abiertas. ¿Cómo vamos a comparecer delante de Él? ¿Qué le vamos a decir? Las buenas noticias son que el día de Navidad hubo alguien que tomó una iniciativa que ustedes y yo nunca la pedimos ni la apreciamos. Cristo nació en este mundo para ser nuestro Salvador. Ese fue el mensaje de los ángeles. Les nació hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Noten bien, si hubiera sido problema de educación, Dios nos mandaba un profesor. Si hubiera sido tecnología, nos mandaba un ingeniero. Si hubiera sido enfermedad, nos mandaba un médico. Si nos faltaba falta de estima propia, nos mandaba un psicólogo. Pero, damas y caballeros, Cristo tenía que venir a tratar con el problema del pecado. Y la única manera de tratarlo era yendo a la cruz para pagar tu culpa y la mía. Es por eso que en el día de hoy, a un mundo desorientado y perdido, tenemos el privilegio de anunciarles de que en Cristo hay un nuevo nacimiento, una nueva esperanza y un nuevo poder. Por eso concluyo con las palabras maravillosas del apóstol Pablo, cuando dijo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mis hermanos, qué lindo. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esta verdad? Que un día dañados, arruinados, vinimos a Jesús y encontramos un nuevo comienzo y una restauración al lugar que un día el pecado nos robó. Qué lindo que es nuestro Señor. Por un acto de fe, gratuitamente, nos entrega un don, un regalo que ustedes ni yo no merecemos y jamás podríamos comprar. Qué bueno que es nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, esta mañana somos mayoría los creyentes. Cuidado con el tema del pecado. Cuidado con la cobra. No pensemos que porque ya estamos salvos,
está todo bien y puedo hacer lo que quiero, Ojo. No confundamos pan rallado con aserrín ni amor con debilidad. Era el año 91. Estábamos cansados con Francis. Estábamos allá en Canadá, estábamos los dos solos. Y decidimos tomarnos unos días de descanso y nos vinimos aquí para conocer Disneylandia. Nos encontramos un hotel en Harbor Boulevard. Y estábamos tan cansados que dijimos, bueno, no vamos a visitar ninguna iglesia en estos días. Hemos escuchado demasiados problemas, necesitamos un break. Comimos el desayuno ese jueves, caminamos unos metros, llegamos a la esquina, Melodyland, servicio de sanidad a las 11 de la mañana. ¿Qué hora es? 11 menos 5. Bueno, vamos. Ya estábamos de vuelta adentro. Llegamos a un santuario gigantesco, nunca había visto una cosa así. Era un santuario circular, tenía capacidad para miles y miles de personas. Evidentemente ahí hubo algo en el pasado que justificó la erección de semejante edificio. Sí, claro, después me contaron. En la década del 60 hubo una visitación de Dios tremenda sobre ese lugar. Miles de gente llenaban ese lugar todas las noches de la semana. El Espíritu Santo se movió con gran poder, con gran fuerza. Utilizó al pastor, el tiempo de adoración. Eran días de gozo, de alegría. Y bueno, pasamos esa vez y no volvimos nunca más hasta que volvimos ahora, en el 2003. Y dijimos con Francis, ¿estará Melodyland todavía? Vamos a ver. Y encontramos que el santuario no existe más. Fue arrasado. Ahora hay hoteles. Y me quedé preguntando, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado con Melodyland? ¿Cómo es posible que un lugar donde un día millares se congregaban para dar gracias a Dios ahora haya ido a parar a manos de los developers? Un día el pastor Dave, aquí en Willingdon, se estaba retirando y me contó y compartió con nosotros la historia de su vida. Él había sido pastor en ese ministerio. En los años cuando eso era un fuego. Y le digo, Dave, ¿qué pasó que se vino abajo? Y bueno, dice. Al pastor se le dio por las faldas. Ahí empezaron los problemas. Pero lo peor de todo, el peor daño lo hizo el líder de la alabanza. Ese tipo durante 35 años estaba allá al frente. ¡Oh! 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 Hombre casado con 3 hijos. A los 55 años dio la noticia que abandonaba la familia, que abandonaba el ministerio y se iba a vivir con otro hombre. A ustedes les advierto, señores, el pecado vive dentro tuyo, no te hagas el tonto. Cuidado, mis hermanos, la cobra vive dentro tuyo. En humildad te tienes que conducir cada día en la presencia de tu Dios. No juegues con la santidad de tu Dios, porque un día va a venir con ira contra tu vida si le blasfemas y le pones en ridículo. Es por eso que dice el apóstol Pablo, no menospreciemos la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. En este día, la raza humana necesita un Salvador. El único es Cristo Jesús. Y aquellos que le conocemos y le decimos amar, mejor que lo prediquemos con nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro ejemplo, y luego con las palabras. Porque el mundo, como dije tantas veces, va a conocer a Jesús no por los 4 evangelios, sino por el 5º evangelio. Ese es el mensaje que tú y yo predicamos con nuestra vida. Tenemos el gran privilegio de honrar al Señor predicándolo con nuestra vida y con nuestras palabras. Que cada uno de nosotros estemos a la altura de semejante llamado. Sí, este es el problema fundamental del hombre. De la creación y sus posibilidades a la corrupción. Demos gracias que Cristo está aquí
Y si alguien está luchando con la cobra, mi invitación es una sola. Ven a Jesús, que te está esperando con brazos abiertos. Échate en sus brazos de misericordia y pídele su ayuda. Y Cristo te hará una nueva creación y una nueva persona. Bendito sea el nombre del Señor. Que hoy no nos juntamos para mirar problemas. Miramos a la única solución. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias. Vamos a adorarle, vamos a ponernos de pie. Vamos, muchachos, a dar gracias al Señor.